Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días de nuevo a los compañeros, compañeras que estáis en México. Tercera jornada y última jornada del seminario de Teatro e Historia y una sesión muy especial porque desde los inicios de este seminario teníamos claro que queríamos que parte de él estuviera dedicado a nuestro querido amigo Daniel Meirán, que nos dejó hace unos meses, y al que igualmente hubiéramos homenajeado en este seminario, que por muchos motivos es una deuda a su legado y que precisamente tiene lugar en los 30 años, se cumplen 30 años del primer coloquio que organizamos en Perpiñán. Nos hemos reunido aquí, aunque seguro seremos más después conversando, pero nos hemos reunido Óscar Armando García, Alejandro Ortiz Bullegoiri y Patricia Espinato y yo para hacer una semblanza, hacer un recorrido de lo que fue, lo que significó la figura de Daniel Meirán en Francia, en Europa, en México, en Latinoamérica, para recorrer su vida y su obra. Yo voy a ir mostrando algunas imágenes que hemos ido preparando. Creo que ahora estaréis viendo ya esa pequeñita presentación que hemos preparado para vosotros. Y voy a darle la palabra en primer lugar a Alejandro Ortiz, que nos va a hablar de los inicios, ¿no? De esos años Sí. 70 y cómo fueron evolucionando. Adelante, Alejandro. Muy bien, pues mucho gusto en saludarles. Buenos días, buenas tardes. La verdad es que pues puede ser muy triste de hablar de la partida de Daniel Meirán. Más allá de lo emotivo, en realidad es motivo de alegría porque sin lugar a dudas, sin ese encuentro fortuito que tuvimos en el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli en el 92, en enero, febrero del 92, no estaríamos aquí. Es decir, la presencia de Daniel Meirán está en todos nosotros y la verdad es que su guía formativa y sobre todo su sonrisa y su generosidad nos acompañan en este momento. Pero, y eso sí es bonito decirlo y es la verdad es motivo de un enorme gusto, Daniel Meirán formó parte de un grupo de colegas que primero eran jóvenes doctorantes, discípulos de Edmond Cross, el gran maestro de la sociocrítica, el gran hispanista francés de Montpellier. Estos discípulos fraguaron una idea verdaderamente extraordinaria desde el centro del mundo, que es la ciudad de Perpiñán, como así la bautizó Salvador Dalí. Y es curioso porque, bueno, pues del centro del mundo al ombligo de la luna, que es México Tenochtitlan, ¿no? Y entonces un grupo de colegas, de jóvenes doctorantes, unos un poco más mayores que otros, Daniel Meirán, como se ve en la foto, muy jovencitos, en el 74, Jacques Sisorel, Jean Meyer, que a todos les debe sonar en algo los nombres de algunos de ellos, especialmente Jean Meyer, que se quedó a vivir en México, Louis Panavier, bueno, perdón, debo decir que Jacques Isorel, que había empezado a trabajar a Villaurrutia y a López Velarde, terminó un poco más decantándose por el mundo machadiano y la poesía de las generaciones fundamentales de la literatura española del siglo XX, pero Jacques Sorel estaba en esa mirada hacia México y no la ha dejado de tener. Jean Meyer, como habíamos comentado, vive en México y es uno de los grandes, quizá el más importante estudioso de la guerra cristera y de toda la cultura que se desarrolló a propósito del mundo de los cristeros, la famosa cristiada, como él mismo le llama. Louis Panavier, que también fue un gran estudioso, sobre todo
de la poesía de contemporáneos y de la vida en México. Fue incluso durante muchos años agregado cultural de la Embajada de Francia en México. Y Bernard Leblond, que él también después se orientó más hacia la cultura de los gitanos en España y en el sur de Francia, pero también tiene una gran trayectoria en sus estudios y reflexiones, ¿no? Y contando anécdotas fabulosas de su relación con México. A los 5, México les ha tratado con mucha generosidad, a sabiendas de que había algo en común. Y justamente abrieron ellos algo maravilloso, que es una idea genial, que fue el Instituto de Estudios Mexicanos, que era un núcleo de investigación dedicado al estudio de México desde Francia. Y empezaron a aparecer hacia los años 80 algunas de sus publicaciones. L'Ordinaire du Mexicaniste era, claro, una publicación muy rústica, pero que se estaba difundiendo entre los investigadores, especialmente franceses, que se interesaban en el estudio de México. Luego vendría ya una especie como de anuario, que es Etudes Mexicaines, que tampoco fue una revista que tuviera una amplia difusión, pero que adquirió una cierta nivel de legendario porque llegaron a organizar un evento en torno a la cultura mexicana con muchas personalidades de la cultura mexicana, como digamos Carlos Monsiváis, por decir un nombre, y los grandes hispanistas franceses interesados en el teatro mexicano. Si no me equivoco, fue en el 78 más o menos cuando organizaron este gran encuentro de mexicanistas. Y después vino una especie como de diáspora. Panavia se vino a México, Jean Meyer se dedicó también a sus asuntos, Isoel y Bernard Leblond se dedicaron más a los temas que ellos ya habían trabajado. Y en cambio, Daniel Meirán mantuvo el acento, sobre todo, en el tema de México, y en este Instituto de Estudios Mexicanos se funda una biblioteca realmente espléndida de cultura y literatura mexicana que aún permanece en la biblioteca central del campus de la Universidad de Perpiñán. Y aparece uno de los libros fundamentales en donde vemos claramente esta idea central de estudiar a México a través de no solamente de su mexicanidad, sino de sus interacciones e interrelaciones con el mundo. ¿Sí? Eso es quizá lo que me parece más interesante, porque no, el Instituto de Estudios Mexicanos ni el trabajo de Daniel Meirán se dedicaron exclusivamente a ver lo mexicano, sino a ver esta presencia de México en el mundo y la manera como el mundo influye a México, ¿no? Y aparece este libro que es Maximilien Le Mexique, que es un libro que es fundamental, ¿no? De una revisitación a la cultura que se desarrolla justamente en el famoso Segundo Imperio, a propósito, claro, de ese momento crucial que fue las noticias del imperio, esa gran novela de Fernando del Paso. Y como vemos, eso da pauta a la aparición ya de una tendencia particular en Daniel Meirán en preocuparse por el teatro mexicano en particular. No sé si sigo hablando o si Patricia, Armando, Beatriz quieran comentar algo. No, si quieres, Alejandro, nos puedes contar un poco sobre esta especialidad de Sí, Daniel, que fue el trabajo sobre Rodolfo Usigli ajá. y esa tesis doctoral en México, porque ahí entra el contacto, ¿no? Con vosotros Sí, también, ¿no? En exacto. esos estudios en el CITRU. Sí, el caso fue muy interesante. Es decir, entonces Daniel Meirán inicia su tesis de doctorado de Estado, que sabemos que antes llegar a hacer un doctorado de Estado en Francia había que pasar verdaderamente hacer una gran trayectoria de investigación.
Y entonces Daniel Meirán empieza a trabajar a Usigli, lo conoce, viene a México como siendo un joven, tiene incluso una serie de entrevistas con Usigli, recupera un gran material sobre la obra de Usigli y termina realizando su tesis de doctorado de Estado, que es el discurso teatral de Rodolfo Usigli, del signo al discurso. Y es muy interesante porque aquí cuando vemos este libro, es un libro que es editado por el Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli en el 93. De manera que cuando Daniel Meirán llega a México en febrero del 92, fue una cosa realmente curiosa. Venía caminando por la calle de Nuevo León, en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, y de pronto vio una casa muy bonita, y al ver la casa vio un letrero que decía Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli. Dijo, ay, qué curioso, voy a entrar. Y entonces venía con Lidia, su esposa. Si me permiten, me extiendo un poquito, ¿no? Porque realmente es muy interesantísimo. Sí, sí, por favor, Alejandro, al Y chisme. entonces Daniel Meirán entra al Citru sin saber nada, que estaba impactado de que cómo existía un centro con el nombre de Rodolfo Usigli y él estaba haciendo había terminado su tesis doctoral sobre Usigli y no lo conocía. Y entonces entró, preguntó y le dijeron, bueno, hable usted con el director que está ahí en su oficina, que era en ese entonces nuestro querido Domingo Adame. Y entonces Domingo Adame pues le empieza a contar lo que es el Citru, lo que en ese entonces era un Citru, estaba empezando a gestarse como un gran centro de investigación, y nos llama a los investigadores que estábamos en ese momento, y nos sentamos a la mesa, y claro, Daniel Meirán dice, pero caray, pero son ustedes unos muchachos, y seguramente él lo que sintió es, bueno, es un poco como lo que nos pasó a nosotros con el Instituto de Estudios Mexicanos, que éramos muy jóvenes. Y entre que hablábamos de Usigli, de nuestra pasión por Usigli y todo lo demás, dijo, ¿y no habría alguno de ustedes que quisiera irse a Francia como lector? Yo estaba viviendo una vida llena de complicaciones, pero desde dentro de mí dijo, hay algo que me dijo, todos, ahora sí que como dijo Santa Teresa de Jesús, que nada te turbe, que nada te espante, lánzate. Y claro, le dije que sí, y Octavio Rivera, nuestro queridísimo Octavio Rivera, también dijo, sí, claro, vámonos. Y así, en una mañana de febrero, ya estábamos decididos, ahora sí que por una ocurrencia, por un instante del azar, y ya para octubre ya estábamos en Perpiñán, del 92, y en junio del 93 estábamos ya organizando el primer encuentro, ¿no? Que fue las jornadas de teatro mexicano en Francia. Pero bueno, volviendo al especialista, bueno, la obra de Meirán en torno al trabajo de Usigli se fue diversificando, evidentemente, en primer lugar, haciendo estudios mucho más sutiles sobre el gesticulador, y luego vino, que esa también fue una idea colectiva, de abrirnos, porque esta cosa de México, pues no está bien, pues no, que México a final de cuentas es Hispanoamérica. Y entonces abrimos los estudios y el intercambio con Hispanoamérica. Invitamos en un siguiente coloquio a José Triana, empezamos a invitar a distintos creadores e investigadores hispanoamericanos, como Pelletieri, por ejemplo, Osvaldo Pelletieri, que también ya nos dejó. Y así, ¿sí? ¿Sigo adelante? Pensé que alguien me había interrumpido. Sí, sigue, Alejandro. Sí. Y así aparece entonces una relación también muy cercana con dramaturgos mexicanos, grandes dramaturgos como José Triana y desde luego Emilio Carballido, quien también ya nos dejó, que fue parte fundamental de toda la experiencia de investigación y de convivencia
en Perpiñán. Y al mismo tiempo, quizá Patricia pueda platicarnos un poco más, se establece también el vínculo tan estrecho con Milán y claro, con el gran maestro Bellini, ¿no? Maestro de maestros, a quien todos, desde el primer día que lo vimos en Perpiñán, dijimos, he aquí el hombre. Pero exactamente cómo se fraguó estos 3 ensayos sobre teatro mexicano, que ahora es un libro que solo se encuentra por ahí en fotocopias y creo que está por ahí ya subido en la red, pues es un libro que justamente es también producto de esta relación tan fecunda, ¿no? Esta semilla que se sembró en Perpiñán y que sigue dando frutos, ¿no? Que ahora es un árbol frondoso. No sé si Patricia quiera comentar algo al respecto. Si quieres, Patricia, pongo algunas imágenes de otras publicaciones que habéis realizado a través de la editorial Bulzoni y en las que estuvo colaborando Daniel y después volvemos a los coloquios, si queréis. Vale, sí. La producción editorial fue uno de los puntos de contacto muy fuerte con el grupo de Daniel y el de Giuseppe Bellini, porque a los dos les gustaba recoger las actas de los congresos y también tratar de editar los estudios más valiosos de su equipo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que se empezó con el librito que nos enseñó antes Beatriz, los 3 ensayos de teatro mexicano del mismo Daniel, que se publicó en 1996. Y luego el segundo fue el que se ve allá, Italie, Amérique Latine, Influence Reciproque, de 2001. Y el mismo año sale el estudio de Victorien Lavaux, que creo que fue su tesis doctoral, Mujeres e Indios, Voces del Silencio, dedicado a Rosarios Castellanos, que en ese entonces estaba trabajando también Clara Camplani en paralelo. Y, y bueno, era muy interesante ver este enlace muy fructífero entre los dos, porque los dos llevaban, presentaban a sus equipos llenos de estudiantes, de doctorandos, y siempre había espacio para todos los jóvenes, ¿no? Me acuerdo, para mí fue una fiesta la primera vez que participé en un coloquio y también ver los equipos de los estudiantes que se preparaban las representaciones teatrales. Y era muy emocionante, es decir, era un teatro vivo, un teatro que a veces se conocía solo a través de los libros que habíamos leído en algún curso o alguna lectura así, se veía representado en las aulas y luego llegaban también los dramaturgos, porque conocer a personajes como Emilio Carballido fue fenomenal. Bueno, y fue manteniéndonos dentro de la cuestión editorial, fue siempre una relación muy fructífera y tuvimos la suerte de hospedar, bueno, de publicar en nuestros libros artículos de Daniel hasta hace poquísimo, porque nos enviaba cosas tanto para el boletín como para las actas de los coloquios que dedicamos a Bellini. Y aquí hay una intervención suya maravillosa y luego a lo mejor si tenemos tiempo os voy a leer un trocito. Entonces, bueno, creo que ya. Muchísimas gracias, Patricia. Patricia estaba hablando de ese encuentro que supuso el 93 con Alejandro y Octavio allá valientes yendo a Perpiñán de lectores y nuestra primera ponencia pública, ¿verdad? Armando en esa primera mesa. Vamos a Sí, recordar un poquito ese año 93, Armando. bueno, pues rápidamente yo me costó mucho trabajo por muchas razones hacer un pequeño escrito en homenaje a Daniel, pero prefiero justamente partir de mi biografía
académica, y cómo en un momento dado recibo una carta en Bélgica de Alejandro invitándome a un encuentro en Perpiñán, y por supuesto acepté gustoso, y la idea, que esto tiene que ver con lo que voy a finalizar, es que la convocatoria era a aquellos que estábamos haciendo estudios sobre teatro mexicano en Europa. Y entonces a mí me pareció la idea genial, y yo pensé que éramos puros estudiantes mexicanos, y no, el sentido era también estudiantes europeos que estuvieran trabajando sobre teatro mexicano. Y entonces efectivamente, pues bueno, el primer día de este coloquio, pues que se llamaba El Teatro Mexicano Visto desde Europa, eh, la primera mesa, pues me senté junto a una chavalilla ahí que dije, bueno, esta estudiante francesa seguramente es la que nos va a traer el agua para los ponentes, y no, y yo tampoco era un viejito, digo, pero para nuestra sorpresa fue escucharnos, escuchar a esta jovencita, y además tocar el tema que también yo estaba proponiendo. Y bueno, desde ahí comenzó una gran relación académica y una amistad profunda con esa muchachita llamada Beatriz Aracil. Y enfrente de nosotros, Ludwig Margules, que nos observaba detenidamente cada palabra que decíamos, y que además después de la sesión se quedó a platicar con nosotros. Y ahí comenzó esa magia que fue Perpiñán, esa magia de encontrarme, por supuesto, además a varios colegas mexicanos que hacía mucho que no veía, Domingo, Alejandro, conocí a Octavio, pero a donde quiero llegar es a que a mí Daniel me dio, o sea, me impuso mucho respeto, y ni siquiera hablé con él, porque me parecía un ser ya verdaderamente fuera de este mundo, ¿no? A pesar de que él era muy joven, ahí lo pueden ver en la foto junto con Ludwig, pero me imponía mucho respeto. Y prácticamente yo no hablé con él. Pero lo que fue muy interesante es cómo al paso de los años, en el 99, tuve la oportunidad de ir a una estancia de investigación. Fui varias veces a Perpiñán, no solo a los congresos, sino también a estancias de investigación, y fue allí donde ya de veras conocí a profundidad el trabajo de Daniel, porque nos ponía a chambear en serio. O sea, nada de que aquí vas a estar muy feliz y muy contento. Sí, estábamos felices y contentos, pero nos ponía a trabajar, nos daba un espacio especial para la investigación, teníamos a nuestra disposición todo para hacer investigación, y ahí conocí la metodología de trabajo de Daniel, la manera en cómo él desarrollaba sus ideas, la manera en cómo él escribía. Me encantaba que él siempre escribía a mano todo, y luego ya lo pasaba a la computadora. Eh, y, y creo que ahí está el segundo factor. O sea, el primer factor que yo reconocería en Daniel es su poder de convocatoria, su creatividad para sus convocatorias y la constancia que tuvo para esas convocatorias. Ahí tenemos el siguiente coloquio, y evidentemente pues es una lista enorme de personalidades que pude conocer, que pudimos todos conocer en esos encuentros, de Europa, de América Latina. Pues fue para nosotros una gran experiencia como jóvenes investigadores. Y ahí voy al siguiente punto. El que haya formado investigadores, el que haya tenido la visión de ofrecerle a la nueva generación de investigadores que estábamos haciendo nuestros doctorados, que estábamos o que estábamos en ese proceso, pues un apoyo absoluto a nuestros trabajos, un interés enorme por nuestros trabajos, aunque no fueran de su propia temática, pero él siempre tuvo en cercanía y en lejanía
una palabra de aliento, una palabra de no dejar nuestras investigaciones a medio correr, sino que estaba siempre muy interesado en que lográramos nuestros objetivos. Y bueno, finalmente, pues a partir de esa relación, pues como muchos de nosotros, llegamos a tener después ya una gran amistad con él, con su familia y con todos los amigos que rodearon a Daniel en Perpiñán, que fueron para nosotros pues parte de una familia que se fue consolidando en todos estos años. Entonces, espero que con esta cápsula del tiempo, pues haya yo podido, pues, haya podido exponer un poco de la personalidad de Daniel eh, eh, en este homenaje. Muchas gracias. Si queréis podemos hacer también un pequeño recorrido, porque aunque Daniel y las nuevas tecnologías realmente no eran un tándem, hemos tenido la suerte de contar con materiales que ahora mismo podemos consultar en red y que son esenciales, en concreto para los temas que estamos trabajando en estos seminarios. Yo os he colocado aquí en el PowerPoint, por un lado, ese texto esencial de reflexión teórica sobre la relación entre la historia y el teatro, teatralidad, historicidad, y aquí tengo algunas alumnas mías que se lo saben prácticamente de memoria, o ese otro trabajo que presentó en América sin nombre, en el que a pesar de que parece que está trabajando solamente la obra teatral de Pablo Salinas, en realidad está haciendo un recorrido muy interesante sobre lo que es el teatro histórico y cómo se reflejó concretamente respecto al 68, a Tlatelolco en el 68. Por fin podemos ya consultar en red también las actas de los coloquios mmm, que tuvieron lugar en Perpiñán y que el CRILOB ha dejado ya en abierto para su consulta. Desde ese primer coloquio, el teatro mexicano visto desde Europa, al que aludían antes los compañeros, a el de teatro y poder. Así que bueno, tenemos una serie de materiales que efectivamente nos ayudan enormemente al trabajo que realizamos cotidianamente en nuestras clases y en nuestras investigaciones. Eh, sí querría para finalizar pues insistir en la idea del legado que estamos planteando tanto Alejandro como Óscar Armando como Patricia y yo, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante seguir esa línea que el profesor Bellini en Italia y que Daniel Meirán en Francia nos marcaron, que era una línea de trabajo en común, de trabajo en equipo, de colaboración continua, de relación, como decíamos, con los dramaturgos, con los directores y directoras, con investigadores e investigadoras de otras partes, de otras disciplinas, incluso también, que ha ido dando su fruto. Cuando en 2013 llevamos a cabo el Coloquio Internacional de Teatro Latinoamericano en Alicante, lo que queríamos precisamente era eso, insistir en ese legado que Daniel nos había dado desde el 93 a los 20 años de ese primer coloquio, y fruto en parte de esas aportaciones, pero también del trabajo de investigadores e investigadoras que quisieron unirse a lo largo del año siguiente, fue ese volumen de América Latina y Europa, espacios compartidos en el teatro contemporáneo, del que todavía hay algún ejemplar. Es decir, que si queréis algún ejemplar físico, todavía tenemos en el despacho algún ejemplar y os lo podemos enviar, porque fue un trabajo muy hermoso al que Daniel contribuyó con la conferencia de clausura y fue realmente magnífico. Como os decía al inicio de este seminario, precisamente el de 2019 inició con un taller de Daniel
su magisterio ha sido siempre para nosotros fundamental. Ha sido fundamental. Como decía Óscar Armando, era siempre un apoyo, fuera lo que fuera, lo que estuviéramos trabajando, pero lo cierto es que sabía mucho y muy bien y sobre todo tenía un aporte metodológico excepcional. Alejandro por ahí nos había puesto alguna foto, no sé si la aquí, del maestro y el discípulo. Efectivamente, era esa influencia de Edmond Cross, pero eran también otras lecturas interesantísimas desde el punto de vista teórico que siempre nos ayudaban y que permitieron, yo creo que a todos nosotros, avanzar en las investigaciones. Sí, quisiera yo comentar algo a propósito, ¿no? De Sí, el sí. maestro y el discípulo, que es que Edmond Cross de pronto era una figura que daba no solo respeto, sino un cierto temor por su enorme rigor teórico, el cual transmitió a sus discípulos cercanísimos, como en el caso de Daniel Meirán, pero después se transmitió a través de los discípulos de Daniel Meirán. Y yo, desde luego, que siento una gran deuda con Edmond Cross, pero detrás de ese rigor teórico también estaba una gran personalidad y un gran ser humano. El trato que me brindó Edmond Cross como discípulo, no sé cómo llamarle, ¿no? El ser el discípulo del discípulo, ¿no? Fue de una gran generosidad, de un aprecio extraordinario, y era un hombre, Edmond Cross, de una inteligencia como múltiple, y como su mirada era un poco, perdón que lo diga, como los ojos de las moscas, que él veía todo al mismo tiempo y tenía a todos a su alrededor y sabía con quién estaba, qué hacía, leía las cosas. A mí me dejó sorprendido la última vez que lo vi en Montpellier, hablándome de las cosas que yo había publicado. Qué honor tan grande, de veras, ¿no? Y claro, Daniel a un lado, también como pavo real, sintiendo que justamente algo que se había sembrado estaba vivo y estaba produciendo, ¿no? Y eso es algo muy bonito en la academia, contra todo lo que se puede decir de la aridez que es el mundo que puede haber en el mundo académico, esa parte humana, tan profundamente humana de la relación entre maestros y discípulos, se dio aquí de manera espléndida. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que podemos dedicar, no sé, 3, 4 minutos, porque sé que algunas personas de las que nos acompañáis hoy, pues también habéis tenido la experiencia del magisterio de Daniel Meirán. Así que bueno, si alguien quiere comentar algo, pues adelante. Sí, yo quería comentar algo, Beatriz. También coincido, mi experiencia al conocer a Daniel Meirán coincide con todos ustedes porque obviamente te hablabas con un gran ser humano y un gran profesor, ¿no? Amable, generoso todo el tiempo, o sea, sentías que te estaba tomando en cuenta todo el tiempo, como dice Alejandro. Y igualmente creo que la Universidad de Alicante ha tomado muy bien la estafeta de no perder estos encuentros entre Europa, México y América Latina, y creo que no hay que perderlos y seguirlos abonando porque es también un gran legado de Daniel Meirán. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Nosotros teníamos aquí también alguna imagen de Daniel dando alguna conferencia en Alicante, pero bueno, fueron múltiples y bueno, tenemos además aquí incluso doctoras, Mónica, que también tuvo la experiencia del magisterio de Daniel, ¿verdad, Moni? La primera, creo que del primer curso de doctorado tuyo. Y bueno, quería también comentar por el chat de YouTube que están haciendo muchos comentarios y que no está haciendo referencia a Bea, pues por ejemplo Octavio Rivera pues nos escribe, da recuerdos y dice que, no sé si se me escucha, sí,
Sí, sí. Octavio Rivera, pues que os da recuerdo a todos y recuerda a Daniel, dice bravo y dice que mereció homenaje. También Miguel Ángel Vázquez, dice Daniel Mirán, ejemplo de sencillez y erudición. Y bueno, son todo dentro del chat que no le estamos haciendo un poco caso de felicitaros a todos vosotros los que habéis intervenido, tanto al profesor Armando, a Beatriz, a Patricia, a Alejandro, por este homenaje. Y bueno, unirse a ello, que también pues queremos mencionar a toda la gente que en el chat de YouTube pues nos está siguiendo y también está haciendo su comentario, ¿no? Que luego que quede también grabado. Y queridísimos amigos, precisamente unidos por Daniel, efectivamente. Bueno, y creo que tenemos por ahí también a Alba, que ha sido, que nos decía el primer día que había sido Daniel parte del tribunal en su tesis doctoral, también en la tesis doctoral de Mónica, en fin, sería largo. Ah, no, es verdad, Moni, no, es verdad. Estuvo en la mía, pero no en la tuya, tienes razón, la mía sí, la mía sí. Yo quisiera tan solo agregar un aspecto que me faltó mencionar, se ha dicho, pero algo que también le aprendimos muy bien a Daniel fue justamente la organización de coloquios. No era como cualquier coloquio lo que hacía en Perpiñán. Le aprendimos hasta que siempre hubiera cafecito y croissant, pero bueno, en nuestras posibilidades ya en otras situaciones, sí que le aprendimos mucho el rigor de la organización de un coloquio, de pensar académicamente y temáticamente un coloquio, y esto creo que se ha logrado ampliamente en los eventos en Alicante, y tratamos también lo que hemos hecho en México de una u otra manera, pues tener esa visión cuando nos toca organizar algo. Muchas gracias, Armando, efectivamente. Y precisamente también por esta línea que nos trazó Daniel, queríamos que esta sesión tuviera como continuidad la mesa en la que van a intervenir las doctorandas actuales. Estábamos hablando de esa continuidad de generaciones que no son generaciones estancos, sino que son precisamente espacios de diálogo en los que se crean además unos vínculos que son académicos, pero son también personales y que nos ayudan a crecer. A nosotros creo que nos han ayudado a crecer intelectualmente y personalmente mucho. Así que bueno, si os parece, vamos a dejar 5 minutos de descansito. Respiraremos un poco los que estamos pues emocionados, porque efectivamente Daniel ha sido una parte fundamental de nuestras vidas